Paradigmas de los lenguajes de programación. Así como hemos platicado que un paradigma básicamente es un conjunto de normas o de supuestos que nosotros consideramos como verdad que nos ayudan a interpretar la realidad o lo que sea que estemos estudiando de una manera más fácil. Es decir, yo tengo el paradigma de cómo son las cartas de una baraja de póker y por eso me es fácil interpretarlas. Pero si a mí me pusieran unos corazones, un trébol rojo, digamos, mi cabeza entraría un poco en choque porque ella tiene el paradigma de que los tréboles son negros. Entonces yo ya sé cómo funciona esto y yo no tengo que volver a pensar. Otro ejemplo de un paradigma, para entender la palabra paradigma, podría ser que nosotros sabemos que los carros usualmente se mueven mediante la fricción que ejercen las llantas a la hora de girar, digamos, sobre el eje que tienen y se desplazan sobre el material o la carretera, el camino, lo que sea donde se estén moviendo. Pero ¿qué pasaría si nosotros viéramos un carro levitar? Si viéramos un carro que no usa llantas, eso rompería el paradigma que nosotros conocemos como vehículo y nos costaría mucho entenderlo. La ventaja que tienen los paradigmas es que nos ayudan a que este proceso o este tiempo que nosotros tomamos en entender cómo funcionan las cosas sea muchísimo más rápido. ¿Por qué es muchísimo más rápido? Es muchísimo más rápido porque nos ayuda a facilitar el proceso de aprendizaje, digamos, o de entender la realidad. Nosotros ya entendimos, ya aceptamos las normas generales y ahora que lo vemos simplemente pues ya lo utilizamos o lo aceptamos de una manera más fácil, no tenemos que estar pensando de más. Y de la misma manera van a ser los paradigmas de lenguajes de programación. Van a definir un conjunto de supuestos y de instrucciones que nosotros vamos a tener que seguir para poder, digamos, definir o ir avanzando de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Cuando me refiero a las necesidades es cómo vamos a resolver. O sea, los lenguajes de programación van a tener ciertas características en cuanto a cómo vamos a resolver un problema computacional de acuerdo a ciertas características. Dentro de estos, va a ser algo aceptado como verdadero. Vamos a decir que tenemos a nivel general cuatro paradigmas de lenguajes de programación. Imperativos orientados a objetos funcionales y lógicos. ¿Okay? Los imperativos básicamente son órdenes directas de manera secuencial y usualmente los llamamos procedurales. Usan procedimientos, digamos. Son imperativos. Nosotros le decimos a la computadora, vas a ejecutar este algoritmo y este algoritmo tiene los siguientes pasos. Primero vas a pedir tal cosa, después vas a solicitar tal cosa, después vas a hacer una operación de lo que pediste con tal y después me vas a devolver lo que pediste. Entonces, los paradigmas básicamente imperativos le especifican a la computadora qué es lo que queremos, imperativamente, esto, después esto, y en este orden, y no hay lugar a duda. Básicamente algunos ejemplos que tenemos sería C, Pascal, eh, digamos, C++ lo podríamos utilizar como tal, que son imperativos, ¿verdad? Y después vamos a hacer una mezcla de ambos, pero el imperativo es el que le especifica a la computadora qué es lo que debe hacer de manera secuencial, de arriba a abajo. Vas a hacer esto de aquí para acá. De ahí tenemos el siguiente que es orientado a objetos y este es uno de los más utilizados y lo que nosotros buscamos es abstraer o descomponer la realidad, que es un sistema muy complejo y que usualmente la parte de la resolución de problemas es bastante compleja porque la realidad es compleja en sí misma. Por lo tanto, resolver algo de la realidad mediante un programa por transitividad tiende a ser complejo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos es dividir este problema en otro montón de problemas más pequeños y lo que vamos a hacer es generar objetos. Generar objetos que representen el mundo real con atributos y operaciones y características que nos van a permitir a nosotros representar esta realidad y resolver esta realidad en pedazos más pequeños. Las características más importantes que tiene el paradigma orientado a objetos, en primer lugar, son en el encapsulamiento, que me permite que un objeto maneje a sí mismo y decida cómo va a interactuar con los demás.
la reutilización es porque nosotros si definimos que un objeto puede hacer X cosa y necesitamos que esta X situación se haga N cantidad de veces, yo no voy a programar N cantidad de veces la misma situación, sino simplemente voy a generar una instancia de este objeto N cantidad de veces para que resuelva lo que necesito. También tenemos la parte del polimorfismo, que es el hecho de que un objeto pueda comportarse de manera distinta, aunque sea de un mismo tipo, a otro. El ejemplo sería de que si mi hermano y yo descendemos de mi padre, que podría ser la parte de la herencia, yo implementé de una manera mejor la parte de montar bicicleta y mi hermano implementó de una mejor manera la parte de jugar a la computadora, digamos. Yo puedo jugar a la computadora, pero no tan bien como él, y él no puede montar la bicicleta tan bien como yo, por ejemplo. Entonces los dos descendemos de lo mismo, podemos hacer acciones similares, pero cada uno tiene ciertas particularidades, y a eso le llamamos polimorfismo. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo hijos de mi padre, pero tenemos particularidades. Y por último, es la herencia, es el hecho de que yo puedo descender de alguien y poder tener ciertas características que este alguien o este ente me va a dejar a mí para que yo pueda ejecutar. ¿Qué nos ayuda esto? A la reutilización de código, generar un poco más de acoplamiento, pero nos ayuda bastante a poder definir, digamos, y poder realizar diseños arquitectónicos para nuestras soluciones bastante fáciles de leer, ¿verdad? Y vamos a decir que instancia es una copia de la clase o es básicamente tomar la clase que sería como ese blueprint, como ese formato, lo vamos a traer y le vamos a dar ciertas características para que sea una particularidad. Un ejemplo sería, nosotros como humanos, la clase humano es la clase genérica, digamos, y una instancia sería yo, Oliver, o tu estudiante, o la estudiante, y todos somos una instancia. Es decir, somos una particularidad que ya hecha y derecha que convive dentro de un mundo de humanos. El paradigma funcional, por otra parte, básicamente resuelve problemas mediante funciones aritméticas, es decir, no nos vamos a meter a nada más que hacer funciones. Y funciones de este tipo, vamos a decirle plot, tal cosa, suma tal cosa, y todo se debería resolver con funciones. No es el hecho de generar funciones como en JavaScript, como los lambdas, sino es el hecho de que todo va en funciones. No tenemos nada que no sea en funciones. Todo lo vamos a ejecutar en funciones y en eso se define el paradigma funcional. Y de ahí tenemos nuestro paradigma lógico, que básicamente, o declarativo, en el cual nosotros usamos una simbología lógica. Y lo que nosotros decimos es qué queremos obtener. En este caso, yo quiero solicitar valores de la tabla de alumnos. Muy bien. Yo le voy a decir, el ejemplo más grande es SQL, y en este caso podría ser un select asterisco from students, punto y coma, ¿ok? Yo estoy solicitando toda la información de la tabla de estudiantes. Yo no le dije cómo, no le dije a dónde iba a ir a buscar, si tiene índices o no tiene índices. Yo le dije qué es lo que quiero, y ese es el paradigma declarativo. Yo le digo qué es lo que quiero y el lenguaje define cómo me lo va a devolver. Yo no me preocupo por qué me devuelve, qué no me devuelve, sino yo simplemente le digo qué es lo que yo quiero.